Somos muchos los que hoy en día, por desgracia, tenemos problemas para dormir, tenemos ansiedad, tenemos depresión, tenemos problemas para concentrarnos, por ejemplo. Pues bien, como sabéis, yo siempre intento unir un poco lo que es la forma más útil de la tecnología, ¿no? Más sensible, y de esta forma hoy os vengo a hablar de, para mí, una de las aplicaciones que mejor me ha ido, que llevo utilizando más de 2 años, que por supuesto no me está pagando nada esta aplicación. Si lo quiere hacer estaré encantada, pero creo que es interesante hablar de esta aplicación y por qué necesitas utilizarla y por qué te irá genial a la hora de utilizarla en tu día a día. Así que nada, empezamos vídeo. En su día aproveché para descargarme muchísimas aplicaciones por el hecho de que tienen, como siempre, un periodo de prueba, ya sea de unos días, una semana o algún tiempo más, ¿no? De esta forma me fui descargando paulativamente, cuando se me acababa un periodo de prueba, otra aplicación para relajarme, para meditar y porque sobre todo tenía muchos problemas a la hora de dormir y concentrarme. Pues bien, hasta que llegué a la aplicación que es de la que os quiero hablar hoy, que se llama Don't Dock, a ver si lo he dicho bien. Es una aplicación que yo creo que no es nada conocida, no como otras que son archiconocidas y que para mi gusto no me acabaron de gustar, porque para mí no era fácil ni intuitiva la aplicación. O si por ejemplo simplemente quería una meditación de 10 minutos, era como muy complicado a la hora de acceder a esta meditación. La otra, y la aplicación de la que os hablo hoy, es para mí súper intuitiva, y aparte de que es intuitiva, lo bueno que tiene esta aplicación es que la puedes cambiar muchísimas cosas, le puedes cambiar muchos parámetros, y que para mí es súper fácil, intuitivo, y nada más que eso, que cambias la cosa, le pones los minutos que quieres hacer la meditación, para qué la quieres hacer y ya está, empiezas. Es así de sencillo. Y bien, para que tengáis una idea, os lo mostraré aquí al lado. Por ejemplo, yo ahora estoy viendo que la última meditación la hice ayer por la noche, ¿no? Porque a la hora de dormir, por ejemplo, siempre me lo dejo encendido el móvil. De esta forma le doy al play el tiempo que necesite, que yo creo que me va a ir bien. Estaré escuchando de fondo la aplicación, y de esta forma es súper fácil y rápido, es rápido. Por ejemplo, aquí, como estaréis viendo, en la parte derecha me pone estilo del sueño. Pues bien, yo puedo cambiar este estilo, yo lo tengo en el sueño. Puedo poner, por ejemplo, guiado, el tipo de meditación. Puedo poner si estoy, por ejemplo, caminando, ¿no? Y la quiero utilizar mientras me voy a dar un paseo y quiero relajarme, quiero concentrarme o desconectar un poco de todo. ¿Vale? Puedo seleccionar lo que yo quiera. Luego, otra de las cosas que podemos elegir es el tema. Yo, por ejemplo, ayer me puse cualquiera, pero normalmente tengo puesto, por ejemplo, dejar ir el día, pero puedes elegir entre muchos: paz interior, aliviar la ansiedad, ningún tema, gratitud, un mantra, amor incondicional, lo que creas que a ti te vaya mejor. Luego, como os decía, el tema de la voz lo puedes cambiar también, la música también, y los silencios, de cuánto tiempo estén hechos, y las indicaciones. Como habréis visto, yo lo tengo puesto en el mínimo de indicaciones porque me gusta mucho la música seleccionada. No es la típica música esa que te ponen, que al final, más que relajarte, te pone como un poco hasta nervioso. No, es una música realmente muy relajante, está muy bien escogida, es de compositores que realmente son muy buenos y te ayudan realmente a concentrarte y a desconectar, o lo que busques en esa práctica. Otra de las cosas que me gusta mucho de esta aplicación es que tú, cuando le das al play, coges los minutos que quieras, bloqueas el teléfono y así se queda, pero sigue sonando. De esta forma yo me puedo dejar, por ejemplo, muchas veces me dejo el teléfono al lado mientras va sonando, y cuando se acaba la práctica el teléfono sigue bloqueado, con lo cual no está gastando batería. Por ejemplo, si me pongo una práctica de YouTube, que alguna vez me pasa, o me pongo música relajante también, pues claro, luego el móvil se queda encendido y está gastando batería. De esta forma no, se queda allí, y cuando acaba la práctica eso ya deja de sonar y tú ya no te enteras
por lo menos en mi caso, porque ya me quedo dormida. Cuando acaba la práctica, una de las cosas que te sale es esta pantalla en el cual te dice que la puedes guardar si queremos a favoritos, que puedes compartir esta práctica si te ha gustado mucho y crees que a alguien le puede funcionar. Puedes, por ejemplo, mirar las listas de canciones que han sonado porque quizá hay una canción que te encanta. Y lo mejor, puedes guardar la práctica si te ha gustado mucho y más adelante ya directamente ir a favoritos y utilizarla. Y otra de las cosas que me parece increíble que tiene esta aplicación, y lo cuento porque lo sé de primera mano, es que si tú, por ejemplo, estás pasando una mala época económica, que muchas veces a mí me ha pasado, cuando estamos pasando una mala racha económica y estás más ansioso de lo normal y dices, es cuando más necesito algo así y es cuando no me lo puedo permitir. De esta forma tú les puedes enviar un mensaje que te darán 6 meses de suscripción gratuita. Y sinceramente es algo que demuestra mucho qué tipo de personas hacen esta aplicación, que realmente lo que buscan no es la economía y el dinero, sino lo que buscan al final, obviamente de algo tienen que vivir, por eso está hecho, pero buscan el bienestar de la gente y sobre todo anteponen el ayudar a la economía. Y ya solo por esto creo que vale mucho la pena y dice mucho de esta aplicación. Aplicación de la cual tiene otras también, por ejemplo de yoga, de HIIT, y recomiendo mucho la de yoga. Yo de hecho la conocí porque empecé a hacer yoga con una aplicación de ellos también, que sale un perrito haciendo yoga, y conocí la de meditación y empecé con ella y ya llevo como creo que 2 años o así utilizando esta aplicación y la verdad que la recomiendo a todo el mundo, me va genial y por eso quería hacer este vídeo para vosotros, para que la probéis, porque creo que la prueba de gratuita es un mes entero, o sea, imaginaros, realmente es tiempo para probarla y me gustaría que la probarais porque creo que es importante darle voz a aplicaciones así que miran tanto por las personas y realmente nos ayudan a nuestro bienestar y sobre todo bienestar emocional y de la cabeza, que al final si no cuidamos esto tampoco no hacemos nada. Pues bien, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho, que por supuesto si utilizáis otras aplicaciones que a vosotros os va bien de meditar o cualquier cosa así, lo podéis decir en los comentarios porque así todos aprendemos de todos, como siempre digo, y nos vemos en el próximo vídeo.